Buen día. Doctor, quiero hablar con usted algo un ratito antes de que empiece la clase, ¿puede ser? Sí, un ratito, sí, dale. Varios alumnos estamos teniendo problemas con el tema de la asistencia solamente en clínica. Particularmente tengo baja la asistencia y sin embargo estoy en todas las clases. La contestación de las BDL fue que yo entro tarde a las clases, siendo que no es así, y quisiera saber si todavía está ahí su hijo, si nos puede dar alguna ayuda. Así como yo estoy presente en la clase, hay compañeros que también están presentes y sin embargo nos baja la asistencia de una manera injusta. Yo te voy a contar mi experiencia, después te voy a contar lo que se hace acá y después te vamos a contar lo que nosotros pensamos de todo esto. Okay. Vos sabés que yo siempre cuento lo mismo, que yo cuando era como vos, yo no iba a ninguna clase. Y no había problema si iba o no iba a las clases. Cuando rendía, viste, aprobaban los parciales, se llamaban en esa época, y nunca me quejaba, nadie se quejaba de mí tampoco. Pero yo sé que acá toman asistencia. Nosotros en estas circunstancias le vamos a evaluar no en base a la asistencia no tuya, por ahí de pronto, o de ustedes que quieren aprender, y creo que puede servir. Y muchas veces les sirve de mucho. Por lo que nosotros venimos respecto de, no solo de la asistencia de ustedes, en poder verle, digamos, sino que la evaluación va a ser en la ERA, fundamentalmente. Y creo que en algún momento vamos a juntar con los BDLs a ver cómo se puede operativizar el tema de la asistencia completamente. Porque a veces hay muchos, como vos, por ejemplo, que pones esa fotito hermosa, esa vez que vos estás en la playa y te vas. Y después yo te hago la pregunta, no digo nomás por decir. Sé que hay muchos que, viste, por ejemplo, Carlos Barreto, ese o no tiene cámara o no está. Lo más probable es que no esté. Ah, está, sí, viste, ahí apareció. ¿Viste, claro, por ejemplo? Digo por decir de alguna manera. Sí. Sí, nosotros, ¿sabes por qué todo esto de la asistencia en estas circunstancias? Te cuento por qué fundamentalmente. Creo que no vas a ser vos el problema. El problema es que vamos a terminar seguramente la semana que viene toda la... Algunos siempre piden tuto, clase extra, que esto, que lo otro, hacen nota pidiendo toda la facultad, lo cual yo creo que están en todo su derecho y tienen razón en pedirlo. Pero resulta que hay algunos que no vino nunca a las clases, que no apareció nunca, y o 5 o 10 que no aparecieron porque son 300, así que 10 puede pasar tranquilamente, y después, ahí no, y después solicitan las guías o alguna otra cosa que está dentro del proceso de educación, digamos, y de enseñanza. Y nosotros como docentes, ¿sí? Estamos decidiendo que vamos a mirar quiénes son los que pidieron el porcentaje de asistencia que tienen. Si vinieron a todas las clases, estuvieron en todas las charlas, ¿sí? Y realmente, entonces significa que esos merecen una clase de tutoría, merecen una tutoría. Ahora, si nosotros vemos la asistencia y en la asistencia no aparecieron nunca, y lo más probable es que no se los dé, ¿sabes? Digamos, claro. Fundamentalmente, después el resto vamos a tratar de hablar con los BDLs y con el personal de la facultad para ver cómo se puede hacer para que realmente la asistencia refleje lo que ustedes participaron. La verdad que yo en estas circunstancias lo que te puedo decir y la voluntad nuestra como es, si están regulares, anduvieron bien, tomarle el examen. Claro, el tema es que en mi caso particular yo tengo descontada asistencia, que estuve en clases, que muchas veces contesté por el chat y esas cosas, y a mí la asistencia
cuando ustedes al momento de mirar si yo estoy presente o no, o si me merezco una tutoría o no, Sí. ustedes van a ver que yo estuve ausente, siendo que en realidad sí estuve y es clases. Ese es el tema. Dan una respuesta. Vamos a hablar con Bedelía, vamos a juntarnos con Bedelía y con la doctora Galarza a ver cómo podemos resolver ese problema. Bueno, está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de las clases anteriores, de las charlas anteriores? ¿Alguno que quiera algo? ¿O no le entendieron todo? Lo más probable es que no hayan leído nada. Buen día, doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Quería consultarle de la era, ¿qué fecha más o menos? La verdad es que no tengo clara todavía la fecha. Generalmente suele ser el día antes de las vacaciones de julio. El problema es que ahora no tenemos vacaciones ni en julio, ni en agosto, ni nos vamos a tener. Así que probablemente sea alrededor de la segunda semana de julio, lo más probable que sea la era. Ya quedan creo que 4 o 5 temas, no me acuerdo. Esta tarde, ¿alguna comisión tiene práctica a las 19 horas? Para 19 yo pienso encarar los síndromes coronarios agudos, angina inestable, es decir, sobre todo síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, que serían la angina inestable y el IAM-NOQ. ¿Sí? Eso vamos a conversar esta tarde, mostrar electro, algunos casitos clínicos, lo mismo que ahora, pero ahora vamos a completarlo de insuficiencia descompensada, edema agudo de pulmón, ¿sí? O insuficiencia cardíaca aguda. Voy a dar conceptos y las definiciones porque siempre no queda claro aparentemente, y lo que les pido por favor, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Y les pido por favor que no queda claro, pregunten, porque si no después ya si comenzamos mal, probable que no terminemos bien, sobre todo para ustedes, ¿no? Así que vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca descompensada. Doctor, una pregunta. Sí. Que me quedó una duda de ayer. ¿Puede explicar de nuevo cómo se hacía la sangría blanca? La sangría blanca, ¿me escucha bien? Sí. Sí, son los famosos torniquetes rotatorios que le dicen en sangría blanca, que se utilizaba mucho antiguamente. Es más, antiguamente también utilizaba la sangría con unos bichitos que se adhieren a la piel y que chupan la sangre, ¿cómo se llaman? Las sanguijuelas. También se utilizaban sanguijuelas para tratar estos cuadros. Obviamente tenían que ponerle mucha sanguijuela porque para sacar medio litro de sangre tiene que ser un montón, pero bueno, se utilizaba como arsenal terapéutico. Y lo que es... Doctor, disculpe, pero hay un micrófono encendido, nos hace interferencia y se escucha mal. Por favor, el que tiene el micrófono encendido, si puede apagar. Morel, por favor. ¿Ahora están todos apagados? ¿Escuchan mejor? Sí, doctor, se escucha mejor. Bueno, gracias por el que apagó el micrófono. Dejar un miembro libre de torniquete. El torniquete hay que ponerle una soga, un pañuelo, alguna tira o algo en 3 miembros, miembro superior derecho, miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo, ¿sí? Ajustar, o si no, algunos ponen manguitos de toma de presión arterial por encima de la presión diastólica, ¿sí? La inflan por encima de la presión diastólica, cosa de que exista flujo anterógrado, circulación arterial, pero que impide el retorno venoso. Entonces lo que hace es impedir el retorno venoso del miembro superior derecho. En el muslo derecho, en el miembro inferior derecho, pone otro manguito más o menos a esa misma presión, y en el miembro inferior izquierdo 15 minutos. Con eso nosotros estamos impidiendo el regreso de la sangre de los miembros, fundamentalmente de 3 miembros. 15 minutos y después hay que aflojarlos y rotar, dejar otro miembro libre, ir haciendo rotaciones, digamos. Si
pusimos miembro superior derecho, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, el pro es poner miembro superior izquierdo, ¿sí? Es decir, bajar, en vez de dejar libre el miembro superior izquierdo, dejar libre el miembro superior derecho. Y ahí ponemos miembro inferior y miembro superior. Y después libre un miembro inferior derecho y dar vuelta, torniquete rotatorio. General, para el segundo torniquete ya el paciente suele sentir. Bueno, vamos a comenzar con esto de vuelta. La insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca descompensada, se define como un cambio rápido o gradual en los síntomas, signos de insuficiencia cardíaca que generan un tratamiento urgente. Esto es la mayoría de los libros de textos, y inclusive al comienzo de varios de los consensos para soporte bibliográfico, está descrita como definición esto. Pero rápido o gradual en cambio en los síntomas que generan cierta tratamiento. Es como que una cosa que no queda muy claro, digamos, ¿no? El cuadro clínico obedece a una reducción del volumen minuto o de la perfusión de órganos, un aumento de la congestión. Acuérdense ustedes que tenemos dos elementos clínicos fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca: el gasto anterógrado y la congestión retrógrada. El gasto anterógrado, bueno, cuando cae mucho el minuto de la perfusión sistémica o cuando se congestiona mucho hacia atrás del ventrículo izquierdo, hablando de congestión pulmonar, ¿no? Y esto puede ocurrir con o sin cardiopatía. Fundamentalmente sería una insuficiencia cardíaca nueva, un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica preexistente, que sería la insuficiencia cardíaca descompensada o reagudizada. Bueno, esto, pero claramente, desde el punto de vista clínico, el concepto es cuando un paciente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, o sea, de congestión o bajo gasto en reposo. Ese sería el concepto como para tener, y si le preguntan qué significa bajo gasto, tienen que decir, bueno, somnolencia, disminución de la perfusión renal oliguria sería, frialdad de piel, esos son bajo gasto, ¿no? Síndrome funcional agudo y congestión retrógrada serían la disnea, la ortopnea, los rales, la ingurgitación yugular, insuficiencia respiratoria cuando hay tema agudo de pulmón, ¿no? Doctor, decir descompensado o reagudizado es lo mismo, entonces. Sigo insistiendo con estos elementos. Fíjense ustedes que esto puede ocurrir sin cardiopatía previa. Esto es una insuficiencia cardíaca, pero la palabra sin cardiopatía en realidad, ¿no? Vamos a suponer un paciente que tiene un infarto agudo miocardio y hace justo un infarto del músculo papilar. ¿Sí? Infarta se tapa la arteria que irriga el músculo papilar. El músculo papilar, que es el que se contrae para sostener la cuerda tendinosa para que la mitral no se vaya durante la sístole. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber insuficiencia mitral aguda. ¿Y se acuerdan lo que pasaba en las insuficiencias valvulares agudas? Son muy mal toleradas desde el punto de vista hemodinámico. Entonces la presión de fin de diástole y la presión diastólica de la aurícula izquierda va a aumentar mucho. Y si aumenta mucho la presión diastólica de la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar en las venas pulmonares? Va a aumentar la presión hidrostática. Aumenta la hidrostática, ahí está, eso. ¿Viste vos? Hay uno que me está siguiendo. Entonces va a haber edema agudo con insuficiencia cardíaca descompensada que comenzó ahora. ¿Queda claro? Bien, o sea que nueva, o por empeoramiento de un cuadro en alguien que ya lo tenía en la insuficiencia cardíaca, con insuficiencia crónica preexistente. Todo esto trato de aclararle que el diagnóstico de insuficiencia no necesariamente cuando se hace el diagnóstico, gente que en los consultorios externos están descompensados, pero sí bien historia de disnea progresiva, episodios de disnea paroxística nocturna en los últimos 15-20 días, ortopnea en los últimos 4 o 5, edema de miembros inferiores, ¿no? Vienen con esa historia y nosotros después le preguntamos si tiene historia de hipertensión arterial, que no se trataba adecuadamente, consumo de sal,
por ahí es un fumador también, le reviene tucutum, tucutum, una frecuencia cardíaca de 95-100 con tercer ruido y galope, ¿sí? Ocultamos en las dos bases, tiene 18, 20 frecuencias respiratorias. Con esa historia ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca, que ya tenemos ingurgitación yugular, ya está, tiene insuficiencia cardíaca. Signos y síntomas de congestión en reposo, es decir, no tienen taquipnea cardia en reposo, que ahí sería la insuficiencia cardíaca descompensada. Puede ser que así nos concurra al consultorio. Entonces le estudiamos como le revisamos la presión en la insuficiencia cardíaca, en el pulmón compensada. Le preguntamos cómo está la presión arterial, está baja. Y la presión arterial puede estar baja, puede estar normal o alta. ¿Sí? Porque insuficiencia cardíaca puede ser con la presión o alta, o con la presión baja, cualquiera de ellos, mismo que la descompensación. Vamos a ver, ¿no? Bueno, la insuficiencia cardíaca izquierda aguda puede manifestarse por una amplia gama de clínicas que van desde la disnea de aparición súbita y tensional irreversible. Prácticamente, bueno, de vuelta, vamos a ver los síntomas. Fíjense ustedes, cabe individualizar 3 situaciones clínicas con personalidad propia. Esto, yo les decía ayer, lástima que no tenés pizarrón para escribir. Esto es lo que yo les decía ayer, que desde los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o enfermedad de hipertensión, dislipemia, obesidad, índice de masa corporal, tabaco, desde ahí, que nosotros le clasificamos como insuficiencia cardíaca estadio A, que serían signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, cardiopatía estructural, pero que tiene una condición clínica que puede llevarle a una cardiopatía estructural. El estadio B tiene cardiopatía estructural, pero no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, es decir, la disnea, los síntomas de congestión, los de bajo gasto. Entonces, B tiene estructural. Ese es, por ejemplo, el que tiene una aórtica, el que tiene una insuficiencia mitral o mitral, el que tiene bueno, que tiene hipertrofia ventricular izquierda cuando en el paciente hipertenso, que tiene hipertrofia ventricular izquierda, ese ya tiene alteración estructural, pero no tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio C sigue teniendo la cardiopatía estructural, pero tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y habíamos conversado también desde los factores del estadio C pasan no menos de 15 años. Es decir, llegamos por lo menos, en el mejor de los casos, años tarde. Yo diría un poco más también, porque la dislipemia, la hipertensión puede comenzar a los 20 años y aparecer los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a los 50 años, y 30 años de hacer como deberíamos hacer. No quiero culpar ni al médico ni al paciente, yo creo que los sistemas están dados para que así ocurra, sobre todo en nuestros medios. Y cuando aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca con la cardiopatía estructural en estadio C, es porque ya hay una de dos cosas, o un problema sistólico o un problema diastólico. Cualquiera de los dos pueden ocurrir. Generalmente van juntos y a veces, muchas veces, comienza el problema diastólico, es decir, el trastorno de relajación, que son las famosas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada. Desde ahí, con síntomas y cardiopatía. Otro elemento que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, individualizar, acá le pusimos 3 situaciones, pero en realidad son 4 situaciones, porque ¿cuál sería la primera? ¿Cuál sería la primera situación? ¿Quién tiene una persona si uno quiere? ¿Día de nuevo? La insuficiencia cardíaca nomás. Esa tiene signos y síntomas, pero no tienen signos de congestión ni de bajo gasto en reposo. La insuficiencia cardíaca sería la primera. Las otras, estamos acá,
insuficiencia cardíaca o izquierda descompensada, o sea, la descompensación, la insuficiencia cardíaca. Fíjense ustedes, agudo de pulmón, que también ayer yo le había dicho, que algunos dicen es lo último en la insuficiencia cardíaca descompensada. Sí, la verdad es que de alguna manera son. Pero ¿qué significa lo último? Porque lo último en la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Entonces no es que es tan así. Por eso es que yo les pongo y que trato de aclararle que tienen personalidad propia. ¿Y cuál es la personalidad de cada una de estas entidades o estas situaciones clínicas? Y la primera sería el signo y síntomas en reposo. Sería la descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca izquierda crónica o la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia cardíaca o la reagudización, como ustedes quieran llamar. ¿Sí? ¿Cuándo le llamamos edema agudo de pulmón? Pulmonar agudo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hacía falta para denominar a un cuadro de descompensación como edema agudo de pulmón? La alteración en la oxigenación en la sangre arterial, o sea, la insuficiencia respiratoria. La hipoxemia con insuficiencia respiratoria. O sea que en el contexto de la descompensación de una insuficiencia, cuando tenemos PO2 por debajo de 60 y insuficiencia respiratoria, además de la insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un pulmón. ¿Vieron? Esa es la personalidad propia de esa de diagnóstico. ¿Me están siguiendo hasta acá? En ese caso sería por la hipoxemia. A ver, por favor, un poquito más alto la pregunta. Yo pregunté si podía ser por la hipoxemia. En realidad, la hipoxemia pasa por... Y a su vez la hipoxemia da signos de, o clínica de. ¿Sí? Cuando aparece la respiración en este contexto, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos insuficiencia respiratoria? Ya saben ustedes qué es la insuficiencia respiratoria. Y en este contexto, colapso alveolar y ocupamiento alveolar, ¿cuál es el mecanismo de la hipoxemia? Shunt. Sin lugar a dudas. Y también, si ustedes se ponen a pensar qué es el shunt desde el punto de vista fisiopatológico en el pulmón, es una alteración BQ. Así nomás, pero una alteración BQ en el cual no hay B, hay solo Q. Claro, bueno, también eso habíamos charlado cuando había insuficiencia. Es decir, esta es otra entidad. Y fíjense ustedes, shock cardiogénico, ¿qué tiene que padecer o qué tiene que haber? Ustedes ya hablaron de shock con el doctor. El concepto de shock. Trastorno hemodinámico caracterizado por perfusión tisular. Muy bien, rapaz. ¿Me puede falar de nuevo? Hemodinámico, ¿no? De inestabilidad hemodinámica. Claro, pero no está diciendo nada porque la insuficiencia cardíaca descompensada, una inestabilidad hemodinámica, una emergencia hipertensiva, una inestabilidad hemodinámica. ¿Qué le llaman inestabilidad hemodinámica? O una dificultad para mantener presión arterial. Porque en realidad el shock no se define por la presión arterial. Por ahí alguna manifestación clínica, sí, la hipotensión. ¿Cómo se define el shock? Tisular, una deficiencia en la perfusión tisular. Vas Gallego, para repetirme bien, pero habla bien claro, Vas Gallego. Me parece que está bien por ahí. A ver. Un déficit o una dificultad en la perfusión tisular. Una alteración en la perfusión tisular. Es el concepto de shock. Alteración en la perfusión tisular. Y después todo el resto. Vamos a ver, con shock. Entonces, cuando aparece la alteración en la perfusión sistémica, es un shock cardiogénico. ¿Y cómo nosotros sabemos que hay una alteración en la perfusión sistémica? ¿Puede ser por la presión arterial media? La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial?
Era un índice que marcaba de órgano. ¿Cuál es el valor de la TAM, de la presión arterial media? Normal. Entre 70 y 105 milímetros de mercurio. 75 y 100, sí señor. Mal. Por debajo de 70 hablamos de TAM disminuida, ¿no? Sí, sí. Por debajo de 70 o 75, tensión arterial. Se puede definir por algunos aspectos de la presión arterial, ¿sí? Presión media o disminución de la presión sistólica por debajo de 90. Cuando la presión sistólica baja más de 30 milímetros de mercurio en los pacientes hipertensos, ¿no? Es definir desde el punto de vista clínico o la manifestación clínica. El shock puede ser pero no se puede definir al shock como una alteración en la presión arterial, porque se le van a escapar pacientes que están en shock, se le van a escapar porque hay el estadio 1 y 2 del paciente que tiene shock polémico, la presión arterial está en 100, 110 milímetros de mercurio, y hay otras manifestaciones clínicas que están en shock, por ejemplo, la taquicardia, la hipotensión ortostática, la sudoración, la oligonuria, ¿no? Ahora, a ese paciente que tiene 110 de presión arterial o 100 de presión arterial sistólica y contraído y está por ahí excitado y nosotros le sentamos o le paramos, ¿qué va a pasar? Hace hipotensión ortostática y entonces no puede ir al shock. Por eso es que el conceptualizar todo una unidad fisiopatológica, un estado fisiopatológico del shock solo por la presión arterial es como acotar demasiado las posibilidades diagnósticas y por lo tanto el problema no es solo el diagnóstico, el problema es el tratamiento, porque si nosotros hacemos un diagnóstico malo, un diagnóstico errado, también el tratamiento va a estar errado y por supuesto que un paciente que está en shock es una emergencia médica. Paciente en shock es la emergencia médica, yo le diría que es la emergencia médica por autonomía, porque sí, nosotros no sabemos en qué momento llegamos nosotros y por lo tanto ya puede ser tarde. Si esperamos 5 minutos es más tarde. Por lo tanto, la probabilidad y posibilidad de sobrevivir es muy mala. Vamos a hablar, este es un pacientito de vuelta, a mí me gusta por ahí presentar un caso y después seguir y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y vamos a ir más rápido que ayer. Un hombre de 72 años se presenta al consultorio quejándose de disnea, que empeoró, disnea de esfuerzo, que empeoró previamente. Él pudo trabajar en el jardín, cortar el pasto, se hacía sus tareas habituales en su domicilio, pero ahora siente falta de aire hasta caminar 30 metros, es decir, progresó. En el pasado ha tenido episodios de lesión retroestética, una opresión torácica, esfuerzo arduo, es decir, un angor de esfuerzo sería, si uno quiere interpretar. También, bueno, una vez también sintió mareado por hallarse mientras subía escaleras. O sea, esto puede ser un síncope de esfuerzo, ¿no? Pero el síntoma pasó y se sentó. También ha tenido dificultad para dormir por las noches y sentarse recto nocturna con ortopnea, ¿sí? Muchos de los síntomas que refiere frecuentemente en la última semana, despierta a la noche sintiendo falta de aire, ¿no? De vuelta de nocturna, que se alivia a los pocos minutos de sentarse en ortopnea, ¿no? Y dejar caer las piernas fuera de la cama. Hoy permaneció con falta de aire hasta la consulta, o sea que está con falta de aire hasta la consulta, y ha notado que se hincharon miembros inferiores, especialmente al final del día. Él no fuma ni toma alcohol, así que tiene antecedentes en hipertensión arterial. Al examen físico está febril, 110 por minuto de frecuencia cardíaca, 32 respiraciones por minuto, si está taquipneico, cabeza y cuello, mucosa rosada, glándula tiroidea normal, venas del cuello distendidas, ingurgitación yugular, y se escucha examen estertores crepitantes en ambas bases pulmonares, es decir, o estertor en las dos bases. El examen cardíaco, su corazón es regular, y segundo ruido normofonético, tercer y cuarto ruido en el lápice, en la punta, y un latido de punta desplazado con un soplo sistólico. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, sin duda que yugular, edema en miembros inferiores, disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, ortopnea,
rales, tiene tercer ruido, tiene galope, tiene taquicardia, tiene una insuficiencia cardíaca clínica. Tiene casi todos los criterios, ¿sí? Los criterios de Framingham, digamos, mayores y menores. Falta el y seguramente tiene cardiomegalia también. Así que tiene casi todo. Diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Tiene 32 respiraciones por minuto, es decir, está taquipneico y siente aire, signo de congestión. Si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, por más que no haya tenido diagnóstico previo. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una insuficiencia cardíaca descompensada. Y vamos la conducta. ¿En base a qué tomamos la conducta? Tenemos que mirar, ¿tiene signo de hipoperfusión? ¿No? ¿Tiene signo de congestión? ¿Dónde le encuadraría el paciente? ¿Tiene tensión? No. ¿Tiene extremidades frías? Tampoco. ¿Está con síndrome confusional agudo? ¿Está confuso? Tampoco. ¿Tiene falta orgánica? Es decir, no tiene signo de hipoperfusión. Estaría acá. ¿Tiene signo de congestión? Vamos a ver si tiene. Yugular engurgitado, tiene ortornea, edema, o sea, sí tiene. O sea que no tiene signo de hipoperfusión, pero sí tiene signo de congestión. Sería este pacientito, ¿no? ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo? Sí. Cero. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Parece que yo muy rápido, ¿no? Perdón, ¿me están siguiendo o no? Sí, Doc, estamos siguiendo. Está bien. Entonces este es un tibio y húmedo, ¿no? Esto es importante porque si tiene signos de congestión, no tiene signos de hipoperfusión, esto es más simple y el abordaje es más rápido. Ya sabemos que tenemos que actuar sobre determinados pasos, seguir viendo y al final tratar de sacar una conclusión de todo esto. Bueno, tenemos que ver cuáles son las causas de la descompensación o reutilización. Descompensación, cirugía, tirotoxicosis, hipertensión, disfunción, ¿no? Algunas enfermedades respiratorias, SHUN, falta de herencia al régimen higiénico dietético, abuso de droga, taponamiento. Habríamos discutido. ¿Cuál le parece que puede ser en este paciente la causa de la reagudización? No tienen ninguna de las que están acá, y una, ya habíamos descrito un montón de otras. Hipertensión arterial puede ser. Hipertensión, doctor. ¿Por qué la hipertensión arterial? A ver qué presión tiene. 155. Bueno, usted me dice que la hipertensión arterial puede ser una causa. Ahora la pregunta mía es la siguiente. ¿La hipertensión es una causa de la reagudización o es una consecuencia del bajo gasto? ¿O una consecuencia de la hipervolemia? Puede ser ambos porque es un circuito vicioso. Puede ser cualquiera de las tres cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo una descompensación hipertensiva. ¿Sí? Digamos, uno mira la presión arterial porque es un parámetro hemodinámico. Sin duda tenemos que manejarlo. A veces es causa. Otras veces esa es una reacción nada más. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que este señor no tenía tratamiento previo. Fíjense ustedes que no tenía nada. Nunca consultó al médico, parece. O sea que podríamos nosotros que este paciente es un paciente que no tiene historia de insuficiencia cardíaca, no tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo tanto, tampoco cumplía un régimen higiénico dietético, tampoco tomaba medicación. Es decir, es una insuficiencia reciente aparición con insuficiencia cardíaca de nuevo o nueva, si ustedes quieran. Es decir, si es nueva, no toma medicamento. Y realmente estos pacientes siempre están ahí viendo hipótesis. Pero también puede ser la hipertensión que se descompense. ¿Cuáles son los ejes complementarios que solicitamos en estos casos? Ya habíamos visto radiografía
cardiograma, eco, gases en sangre, porque necesita unos gases en sangre, una gasometría, ¿sí? Y después un hemograma completo, una glucemia o una uremia, para la radiografía de tórax. ¿Qué se ve en esta radiografía de tórax? Cardiomegalia con redistribución de flujo. ¿Sí? Cardiomegalia con redistribución de flujo. También de congestión de los ilios con congestión bivasal, congestión ilial con congestión bivasal. O ilios en ala de mariposa con redistribución de flujo, fíjense ustedes. Ustedes se acuerdan que yo le había mostrado una tomografía cuando hablamos de pulmón, cuando hablamos de distrés respiratorio. Qué lástima, me olvidé de traerle. Porque había dos tomográficos, uno que se veía congestión y el otro que se veía congestión central, ¿no? Pero el de congestión central uno hace un corte tomográfico acá y lo mira de arriba y se ve justo como nosotros habíamos visto. Si lo tienen, fíjense en el edema agudo de pulmón. Así es como se ve en la radiografía del edema agudo de pulmón cardiogénico. Fíjense ustedes, respeta, generalmente es mucho más tardío, ¿sí? La congestión de la periferia, digamos, las subpleurales, mientras que el distrés respiratorio comienza siendo de esta zona, ¿no? Y acá viene una relación que siempre nosotros solemos hacer, una correlación entre presión pulmonar y lo que se ve en la imagen radiográfica. A veces nos sirve de mucho, ¿no? Por ejemplo, en una radiografía de tórax vemos que no hay no hay redistribución de flujo, y la radiografía de tórax no tiene cardiopatía, no tiene cardiomegalia, perdón. Y la radiografía de tórax normal, decimos que la presión capilar pulmonar y normal, 12, 13 milímetros. Comienzan a haber cefalización del flujo, comienza a reducirse el flujo, ¿no? Ya es la presión, fíjense ustedes, 13 a 17. Cuando hay redistribución de flujo, se comienzan a estar congestionadas de 18 a 22 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablaba de respiratorio o edema agudo de pulmón, la presión capilar por arriba de 18, ya particular libre y por encima de 25, ya se ve esta fotografía, peor inclusive a veces se ven los dos pulmones totalmente blancos. Es decir, cuando en el contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada, nosotros dos pulmones blancos y rales hasta arriba con ansiedad, cianosis, síndrome confusional, excitación con expectoración asalmonada, y esta radiografía de tórax no nos queda otra que decir una presión capilar pulmonar por arriba de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Por supuesto que las imágenes radiográficas más tarde y también se van más tarde. Es decir, ahora vamos a ver qué significa esto. Podemos ver, bueno, la cardiomegalia, podemos ver la imagen de la aurícula izquierda, signo de hipertensión pulmonar, ¿no? La rectificación de cuarto arco pulmonar, la aurícula derecha, posterior derecha, ¿no? La silueta, las calcificaciones de las áreas valvulares o de los anillos perivalvulares. El electrocardiograma, que nosotros miramos fundamentalmente en el electrocardiograma en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Vemos el ritmo, la frecuencia y las alteraciones del ST. Ritmo, la frecuencia y alteraciones del ST. Estos son todos los hallazgos que podemos mirar. ¿Por qué el ritmo? ¿No? ¿Por qué el ritmo y la frecuencia? Porque si tiene una fibrilación auricular con una frecuencia por arriba de 150, esa es la causa de la descompensación, la fibrilación auricular, ¿no? Frecuencia cardíaca. Trastornos en el ST, o en la onda T, alteraciones de la repolarización, habla de evento isquémico, y esa es la causa de la descompensación isquémico, una arritmia, ¿sí? Dijimos que le pedíamos
gasometría. Este patrón gasométrico, cualquiera de estos se pueden ver en el contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes, habitualmente, bueno, habíamos dicho anteriormente que solíamos pedir cuando hay mala evolución inicial, o de acuerdo a como nosotros realmente, pálido, sudoroso y taquipneico con rales bilaterales y expectoración asalmonada con la historia de este pacientito, le vamos a pedir esto. Fíjense ustedes, de frecuencia respiratoria, fíjense que nosotros podemos establecer que hay 3 gasométricas en el edema agudo de pulmón. Así como podíamos ver estas etapas en radiografía, podemos ver 3 etapas gasométricas en el edema. La primera etapa, creo que ayer hablamos de algo de esto, la primera etapa tiene la PO2 está normal, por lo menos no encuadra dentro de insuficiencia respiratoria, por ahí tiene 65, 70 de PO2, y está taquipneico. ¿Qué es lo que va a tener si tiene buen patrón respiratorio y buen BT? Que la CO2 baja, y la CO2 era un parámetro de, ayer alguien me preguntó, de hiperventilación, un parámetro de, o sea que está hiperventilado, ¿no? Y el pH está alcalótico. Si está la CO2, está hiperventilando y una alcalosis respiratoria con oxemia normal. O hipoxemia leve, como ustedes quieran llamarle. En la etapa 2, ¿sí? En la etapa 2, fíjense ustedes, la PO2 baja y la CO2 sigue estando baja. ¿Sí? La PO2 baja y la PCO2 estando baja. El pH puede normalizarse. Cuando la PCO2 sigue baja y baja la PO2 con un pH normal, este es el peor escenario para el médico intensivista o para el médico o para el emergentólogo. Yo le diría que en este estadio a todos les intube, le coloque oxigenoterapia con asistencia respiratoria mecánica a todos los pacientes. ¿Eso es para que no llegue la fatiga muscular a la etapa 3, digamos? ¿Lo escucho bien? ¿Eso es para que no llegue a la etapa de fatiga muscular? Exactamente, eso se llama asistencia respiratoria mecánica pasiva, para proteger, para que no llegue a la otra etapa. Porque claro, este paciente se va. Sí, claro, es inversamente proporcional la del dióxido de carbono con la. Si disminuye, está hiperventilando. Exacto, si tiene 35 de frecuencia respiratoria y la PCO, eso es porque está empeorando. Está empeorando, perdón. Es porque está empeorando. Y la etapa 3, bueno, ya la PO2 está muy baja, hay hipercapnia en general y ya hay una acidosis mixta, ¿sí? Respiratoria y fundamentalmente este es el parámetro, aumenta el ácido láctico y el lactato. ¿Por qué el lactato? Por el metabolismo anaeróbico, por la hipoxemia. Por hipoxia tisular severa, exactamente, metabolismo anaeróbico. Esto se llama, este es el parámetro de shock. Ahora vamos cayendo. Bueno, también la circunstancia nos permite hacer un ecocardiograma, ya habíamos visto lo que se veía en el eco, que hay que determinar la función ventricular, ¿no? Si tiene disfunción sistólica o diastólica, la cardiopatía de base podemos llegar a ver, ¿no? El transtorácico, fundamentalmente, es lo que se solicita, ¿no? Se evalúa la función sistólica, la diastólica y las válvulas, el aparato valvular. Unas circunstancias en la descompensación, difícilmente un eco transesofágico, en algunas circunstancias sí, y bueno, y después todos los parámetros que se observar en el ecocardiograma, ¿no? Englobar de los diámetros ventriculares, diámetros diastólicos, de fin de diástole, de fin de sístole, detección, la fracción de acortamiento, todo lo que se evalúa polar, todo lo que se evalúa eco. En la insuficiencia cardíaca descompensada de acuerdo a la severidad, esto queda
a veces se suele usar. Bueno, y ahora vamos a mirar, tenemos un paciente que tenía una insuficiencia cardíaca descompensada. Ya hicimos el diagnóstico, no tenemos una taquiarritmia, la presión arterial queda en el límite, o si ustedes quieren, una insuficiencia cardíaca con presión arterial conservada o presión arterial aumentada, porque algunos lo definen así por arriba de 140 de sistólica, lo cual no está mal al momento de asumirla, ¿sí? Porque se puede tratar exactamente. Entonces, tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes, ¿no? Objetivo terapéutico, alivio de sintomáticos, sin duda porque está mal, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, y acá tenemos qué alteración tiene, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y tratar la causa de la descompensación. Objetivos generales, tratamiento psicológico independiente de la cardiopatía de base, porque nosotros estamos tratando el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Queda claro? Tratamos los signos de congestión de bajo gasto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo asumimos el manejo de esto, ¿no? Dirigido a mejorar la función venosa, actuando sobre los determinantes del gasto cardíaco, es decir, tenemos que actuar sobre la precarga, la contractilidad y la frecuencia. ¿Vieron? Tratamiento fisiológico dirigido al manejo de los síntomas para el alivio sintomático, ¿sí? Independientemente de la cardiopatía de base. Para hacer esto, utilizamos la vía rápida, porque los pacientes empeoran, vía venosa periférica, tiene que ser tratamiento por vía. Y tenemos que utilizar drogas con perfil farmacológico de rápida titulación del efecto hemodinámico. ¿Vieron? Esos son los objetivos que tenemos que buscar con estos elementos. ¿Sí? Tratamiento con alivio sintomático, corrección de las alteraciones fisiopatológicas, tratar la causa de la insuficiencia cardíaca y tratar la causa de la descompensación. Esto es en la insuficiencia cardíaca descompensada. Fíjense ustedes que no cambia mucho los objetivos, ¿no? Esto con respecto a la insuficiencia cardíaca crónica, digamos, o compensada, si se quiere. ¿Sí? Del convencional es un tratamiento fisiopatológico dirigido a mejorar la función ventricular, actuando sobre los determinantes del gasto cardíaco, utilizar la vía endovenosa, drogas de perfil farmacológico que permitan una rápida titulación del efecto hemodinámico. Eso clave para el manejo. Bueno, el manejo del paciente. Viene este paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El manejo general del paciente. Bueno, ya hicimos la historia clínica y el examen físico dirigido. No hay que preguntar si el baño tiene inodoro, no tiene de paja o techo de teja, si tiene la casa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. En la insuficiencia cardíaca descompensada, tiempo, y en el común hay menos tiempo todavía. ¿Está? Entonces, se lo internan a una unidad de cuidado intensivo o en la emergencia del paciente, ¿no? Y todas las emergencias deben tener para monitoreo electrocardiográfico y asistencia respiratoria mecánica en el caso de que amerite, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos que ver qué medidas tomamos con el paciente. Mientras tanto, ya le hicimos el electrocardiograma, que no está anotadito acá, y el monitoreo electrocardiográfico. Posición semisentado, ¿no? O sentado, piernas colgando, ¿no? Si no hay hipotensión, obviamente. Paciente que está en shock, no. Ver si tiene o no insuficiencia respiratoria o clínica de dificultad respiratoria. Bueno, acá terapia, monitoreo de la saturación capilar de oxígeno, atención clínica, ¿no? Atención clínicamente y estar mirando si tiene o no indicación de asistencia respiratoria mecánica. Ya vemos cuál es una de asistencia respiratoria mecánica. ¿Cuál es? En este contexto. La oxemia baja y el dióxido de carbono bajo. CO2 baja y CO2 normal o baja. CO2 baja, perdón, con pH normal. A esa tiene que indicarle.
¿sí? Porque ese va a empeorar. Antes de que empeore, antes de que haga el paro respiratorio, porque después va a tener una acidosis, además de tener una acidosis metabólica, va a tener una acidosis respiratoria, una acidosis mixta. Y esto es casi como sinónimo de la muerte. Así que la indicación ahí, si tiene alteración del sensorio de la conciencia también, si comienza clínicamente a tener signos de agotamiento muscular o respiración paradójica. Antes del resultado de los gases ya hay que indicarle el tubo con la asistencia mecánica y pie. ¿Queda claro? Bueno, por sin duda, y bueno, ver la asistencia respiratoria, qué tipo de ARM, invasiva o no invasiva, de acuerdo a las que permita el tiempo, ¿no? La vía venosa periférica, y después vamos con el tratamiento farmacológico. Entonces, todo lo que estamos haciendo paso, ¿no? Tratamiento farmacológico, bueno, soporte y puente al tratamiento definitivo. Bueno, tratamiento farmacológico. En agudo, sobre la precarga y la poscarga, nitroglicerina o nitratos sublinguales, ya habíamos visto ayer, morfina, miligramo endovenoso, ¿no? Dilución en 10, 3, 5, inclusive en algunas circunstancias los 10 miligramos, pero 3 miligramos se repite a los 3 o 4 minutos, 3 miligramos más, 3 hasta lo que nosotros, ¿no? Inicio de acción a los 5 minutos, disminuye el estrés, fíjense ustedes, disminuye la sensación de malestar y ansiedad, ya le podemos tener más tranquilo por lo menos. Si estamos con la dosis, ya sabe que la naloxona es su antídoto. También produce cierto efecto venodilatador, es decir, morfina solo podemos disminuir la precarga. Nitratos, morfina, nitritos sublinguales, morfina, ¿no? Otra droga, diuréticos de asa, furosemida, habíamos visto también esto por vía endovenosa, habíamos visto las dosis, 40, 80 o 120 miligramos, que el primer efecto es venodilatador, o sea, precarga. Estamos utilizando dos elementos farmacológicos, la morfina venodilatador, la furosemida venodilatador. Ya estamos disminuyendo la precarga. Sobre el dominante de la ventricular, que era la precarga, poscarga y contractilidad, si se quiere, en este caso. Es decir, nitritos sublinguales, fíjense ustedes, nitroglicerina, es decir, de nitrato de isosorbide, 5 miligramos cada 5 minutos, podemos repetir 3. La nitroglicerina se diluye una ampolla de 25 miligramos en 250 centímetros de dextrosa o solución fisiológica, y le pasamos a esta dosis 0,35 microgramos kilo a 5 a 10 microgramos kilo minuto. En otra parte está cómo se prepara y cómo se prescribe, ¿no? Y después tenemos los vasodilatadores, nitrito o nitrovasodilatador, ¿sí? Frente a la respuesta incompleta, frente a una respuesta incompleta o en toda insuficiencia cardíaca severa, una respuesta incompleta de estas medidas, ¿no? O en toda insuficiencia cardíaca severa, nitroglicerina fundamentalmente endovenoso, o podemos utilizar nitrocruciato de sodio. ¿En qué circunstancia podemos usar nitrocruciato de sodio? En la crisis hipertensiva, en el infarto de miocardio o en la insuficiencia aórtica severa. Fíjese usted, insuficiencia aórtica severa. Acá, ¿qué cuadro clínico vamos a tener una insuficiencia aórtica aguda grave? ¿Cuál es el cuadro clínico que se imaginan ustedes que pueden tener? Van a tener un edema agudo de pulmón con insuficiencia cardíaca severa con trastorno de perfusión sistémica. ¿Cómo se llama? Shock cardiogénico. Shock cardiogénico, exactamente. Y fíjense ustedes qué utilizamos y cómo está la presión en el shock cardiogénico. Habitualmente está por debajo de 70 de TAM. O sea, ya tiene una presión sistólica por debajo de 90. Tiene congestión pulmonar, trastorno
perfusión sistémica y nosotros usamos el nitroprusiato. ¿Qué hace el nitroprusiato de sodio? Vasodilatador. Vasodilatador, usa vasodilatador. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué usa vasodilatador? Para disminuir. ¿Foto? ¿Faría puso una foto o está ahí? Ah, está. Bueno, parecía una foto. Ah, se mueve, la foto se mueve, o sea que no es foto. Bueno, ¿por qué usa vasodilatador? Hay un fundamento fisiopatológico del por qué un vasodilatador en estas circunstancias. Puede ser que se busque un efecto reflejo. En realidad no es un reflejo, es un efecto farmacológico del nitroprusiato de sodio. Y la idea sería disminuir la poscarga. Pero ustedes se acuerdan cómo se describe desde el punto de vista hemodinámico o la hemodinamia al shock cardiogénico. ¿Cuál es el patrón hemodinámico del shock ¿Va a aumentar cardiogénico? la perfusión tisular? ¿Eh? ¿Qué? ¿El vasodilatador va a aumentar la perfusión tisular? El vasodilatador va a aumentar la perfusión tisular, pero... Para tratar de disminuir la precarga, el retorno venoso al corazón. Mira, ¿es un vasodilatador? Puede mantener un volumen en minutos adecuado. ¿Es un vasodilatador? Sí, es cierto, ¿no? ¿Va a mejorar la perfusión tisular? No sé cómo, si ustedes me explican, tal vez sí, pero hay un montón de cosas, pero hay un fundamento hemodinámico que es el que lo me están diciendo, y fisiológico. Va a disminuir la poscarga y la resistencia, por ende la resistencia periférica. Lo que disminuye la resistencia periférica, porque acuérdense ustedes que el shock cardiogénico tiene resistencia periférica aumentada. Tiene la resistencia periférica muy aumentada. Hay vasoconstricción severa de todos los territorios, ¿no? Entonces la resistencia periférica sistémica en el shock cardiogénico es la más alta que en el polémico inclusive a veces. O sea, la resistencia periférica aumentada, ¿sí? Porque hay un trastorno en la contractilidad. Si yo disminuyo la resistencia periférica, puedo mejorar la perfusión. Mejorando el sistólico, puedo mejorar la perfusión. Ese es el fundamento en estas circunstancias, ¿sí? Que podemos utilizar nitroprusiato de sodio. Disminuye. A ver, ¿qué otro parámetro hemodinámico más conocen del shock cardiogénico? Resistencia periférica. A ver, alguno que esté despierto. Creo que yo ayer le había dicho, traten de reconocer la clase de shock. Por definición, un índice cardíaco por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Tiene resistencia aumentada. De fin de diástoles de ventrículo izquierdo fundamentalmente aumentada y de ventrículo derecho también aumentada. La PVC está aumentada, ¿sí? La presión capilar pulmonar está aumentada. La diferencia arteriovenosa de oxígeno está aumentada. La disponibilidad de oxígeno en los tejidos está disminuida. Dijimos todo. ¿Qué más quieren? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la disponibilidad de oxígeno en los tejidos? Era contenido arterial de oxígeno por volumen minuto. Bueno, entonces, vamos a seguir, entonces, usamos entonces nitrovasodilatadores, nitroprusiato, hay que tener precaución cuando la presión sistólica es debajo de 90, salvo que ya dijimos en el contexto de que esto podría tener indicación. Y después podemos utilizar inotrópicos, ¿no? ¿En qué circunstancia utilizamos inotrópicos? En insuficiencia congestiva, o sea, más bajo, podemos usar dobutamina. Bajo
cardíaco, dobutamina. Insuficiencia cardíaca congestiva o descompensada, más bajo gasto cardíaco con hipotensión. El objetivo es mejorar la tensión, perfusión y o dopamina. En algunas circunstancias se usa, sobre todo en el shock cardiogénico secundario, sobre todo en el shock cardiogénico secundario, o en el que está solucionando un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Eso, podemos utilizar dopamina. Realmente, acuérdense ustedes que este también tiene que tener presente soporte y tenemos que tener un monitoreo clínico y titulación rápida de los medicamentos. ¿Está? Entonces, en el que tiene insuficiencia cardíaca congestiva con bajo gasto y hipotensión, dopamina o norepinefrina, ¿sí? No usar, digo, esto habitualmente no utilizamos porque antiguamente se usaba mucho dioxina y prácticamente no se utiliza más. Y después buscamos tratar la causa de la descompensación. Acá estábamos tratando tratamiento en agudo de la descompensación, ¿no? De un tratamiento fisiopatológico para disminuir los síntomas. Y después tenemos que inmediatamente buscar cuál fue la causa, cuál es la causa de la descompensación. Fíjense, isquemia miocárdica. Y si tuvo dolor de pecho, tiene dolor de pecho y a partir de ahí comenzó con disnea, falta de aire y le vemos con todo el contexto clínico, bueno, tal vez sea un síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos pueden ser con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Tiene elevación del ST? Hay que tratar de utilizar una estrategia de reperfusión, ¿no? Que puede ser con quinasa o angioplastía transluminal percutánea, ¿no? PTCA. Y sin elevación del ST, hay que valorar la indicación de angioplastía. Fíjense, y acá estas dos cositas son clave al momento de tomar una conducta terapéutica y al momento de que ustedes rinden un examen. Porque una angina inestable que persiste con dolor después con todas las drogas, o hace fallo de bomba o hace insuficiencia cardíaca, no es que se le coloca streptoquinasa porque no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es PTCA, refundir, pero no una reperfusión con un fibrinolítico porque el mecanismo es otro. Así que no hay que utilizar fibrinolítico en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Sí? Bueno, si la presión arterial está por arriba de 50-60, tratamos la presión arterial. Estamos acá, llegamos al punto donde uno me dijo la presión puede ser la causa, puede ser. Estamos. Si tiene una taquiarritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular de alta respuesta, una taquicardia ventricular, tiene otra arritmia que nosotros, un aleteo auricular, entonces cardioversión eléctrica, fundamentalmente, si es que produce descompensación, ¿no? Si amerita circunstancia, quirúrgica, ¿a quién es la insuficiencia aguda por ruptura musculopapilar, de cuerda, la 6B aguda en el contexto de la complicación del infarto agudo de miocardio, la disección de abdominal o disección de aorta ascendente, también en otras circunstancias, ¿no? ¿Me están siguiendo hasta acá? Todavía no usamos ninguna droga, estamos viendo todas las drogas que se pueden usar, todavía no usamos ninguna. Y después el tratamiento de la cardiopatía de base, que es lo que vamos a buscar previamente, antes de que el paciente se vaya de alta, si le podemos resolver, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros monitoreamos al paciente durante el monitoreo clínico? ¿Cómo está? Los RALes, la frecuencia cardíaca comienza a mejorar y la frecuencia cardíaca comienza a disminuir o se estabiliza. Independientemente de la causa, comienza el paciente a sentirse mejor, la radiografía sigue estando blanca de los dos lados, pero el paciente se siente mejor y tal ni siquiera mejoró la PO2, ¿no? En el laboratorio, la curva enzimática, ¿no? La curva enzimática con
síndromes coronarios, es decir, troponina y ionograma y función renal. Ojo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no teníamos que darle una alteración en otro órgano como complicación del tratamiento? Y es fundamentalmente diurético, ¿para qué? Para disminuir el volumen, disminuir el volumen del líquido corporal total. Y después siempre hay que valorar esto en el paciente con insuficiencia cardíaca, porque por ahí a veces nosotros quedamos con que es un problema del corazón. ¿Es un problema del corazón? ¿O es un corazón que puede afectar a todo el resto del organismo? Es decir, si es un problema sistémico, si no puede llevar el volumen minuto adecuado y encima bajo gasto anterógrado y congestión, imagínense el pobre hígado. ¿Qué le puede pasar al hígado? Por la congestión venosa va a tener una congestión y trastorno del metabolismo. Encima llega bajo flujo anterógrado, o sea que puede tener una necrosis hepática, una hepatitis. Habitualmente lo que se suele ver fundamentalmente, hay que valorar el compromiso sistémico. El compromiso sistémico, la afectación hepática, de las enzimas, fundamentalmente la GODI-GPT hasta 4 o 5 normal, puede inclusive aumentar la fosfatasa alcalina para insuficiencia, ¿no? Una congestión hepática, insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, puede aparecer también una insuficiencia renal aguda, que puede ser como complicación de la insuficiencia cardíaca o como complicación del tratamiento cardíaca. Por eso tenemos mucho cuidado de monitorear la función renal. Y el ionograma, dos cosas. Acuérdense que el efecto colateral adverso más frecuente de la utilización de los diuréticos, ¿cuál era? La hipovolemia y la hipocalemia con alcalosis metabólica, que después se mantiene si le seguimos, si continúan hipovolémicos. Así que hoy la alcalosis metabólica, de vuelta caemos en la alcalosis metabólica, hace que la hemoglobina ceda poco el oxígeno a los tejidos, o sea que desvía la oxígeno de hemoglobina hacia la izquierda, o sea que los tejidos que estaban hipóxicos están más hipóxicos, o sea que todas las alteraciones fisiológicas y fisiopatológicas que se producen en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada sola. Y si encima nosotros le agregamos drogas que pueden contribuir a empeorar la función, ¿sí? ¿Sí? Agregamos drogas que pueden contribuir a empeorar la función por los efectos, sin duda. ¿Está? Bueno, sin duda que electrocardiograma seriado y monitoreo electrocardiográfico desde el ingreso, la saturación capilar de oxígeno, bueno, no vamos a discutir. En algunas circunstancias ameritan un monitoreo hemodinámico. La presión no invasiva, con el manguito insuflable, eso ustedes ven, la unidad de cuidado intensivo, en el monitor aparece la tensión arterial, y la invasiva cuando hay inestabilidad hemodinámica con shock manifiesto o hipertensión severa de difícil control, ¿no? Hay que una presión arterial invasiva con un catéter intraarterial, ¿sí? También se puede monitorear con una vía venosa central, la PVC, que es un indicador grosero de volumen, de volemia, digamos, ¿no? Y de volumen corporal líquido. Y el Schwann-Gall. ¿Para qué nos sirve el catéter de Schwann? ¿Qué nosotros monitoreamos con el catéter de Schwann-Gall? Con el catéter de Schwann-Gall podemos medir la presión de fin de diástole izquierdo. La presión de fin de diástole, que eso es clave. Y también podemos medir la presión capilar pulmonar. Las dos cosas, y fíjense ustedes, si medimos la presión capilar pulmonar y tiene menos de 12 milímetros de mercurio y tiene signos de congestión y tiene edema de pulmón, no es la causa del corazón, es otra causa, ¿no? ¿Queda claro? El Schwann-Gall podemos medir la presión capilar pulmonar, podemos medir la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, podemos medir el índice, podemos medir el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Por la fórmula de Fick, por la fórmula de Fick, volumen minuto cardíaco. Podemos medir la presión de oxígeno del alvéolo. Podemos medir la presión de oxígeno que sale del alvéolo.
Fíjense ustedes lo que podemos medir, la AO2 del pulmonar. Eso es clave, ¿no? Podemos medir esa presión de oxígeno y podemos medir con el catéter arterial la presión arterial de oxígeno de la sangre sistémica. Y ahí hay diferencia, esa diferencia está dada por el shunt. Después vamos a ver cómo se hace la formulita. Y podemos medir el catéter de Schwann-Gahn, además de eso, de las presiones, podemos medir el volumen minuto y podemos medir y calcular la resistencia periférica sistémica y la resistencia pulmonar total. Bueno, vamos a describir cada uno de los fármacos que nosotros usamos en el manejo de insuficiencia descompensada, ¿no? Los nitritos, formadores GMP cíclicos, reducen la presión de llenado ventricular, o sea, la precarga, ¿no? De la aurícula derecha y la presión capilar pulmonar y produce dilatación coronaria, o sea que en el contexto de los intermedios también estamos mejorando la presión miocárdica, mejora la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica, sin duda. ¿Cuáles son las indicaciones de los nitritos? Insuficiencia cardíaca descompensación, ¿sí? El nitrito fundamentalmente que se utiliza es la nitroglicerina, congestión pulmonar, siempre que tenga congestión pulmonar con volumen minuto conservado, podemos iniciar con nitritos orales, siempre en la descompensación de nitroglicerina, que se puede usar en parches, ¿no? O vía endovenosa, que dijimos de 0,2 a 10 microgramos kilo minuto. También podemos usar dinitrato de isosorbide, que ya vimos que vienen comprimidos de 5 miligramos de solución sublingual, que se puede dar en la primera hora cada 5 minutos, 4 le podemos dar en los primeros 20 minutos, y directamente podemos utilizar nitroglicerina. Son las reacciones farmacológicas adversas, hipotensión, cefalea, y casi todos tienen en algún momento van a tener de tolerancia. ¿Sí? ¿Sí? El nitroprusiato es un vasodilatador arterial, formador también de GMP cíclico, disminuye la pre y la poscarga fundamentalmente, la ATA, fundamentalmente presión arterial, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, las indicaciones de insuficiencia cardíaca grave con disminución del volumen minuto y aumento de la presión arterial, fundamentalmente la presión cardíaca. ¿Sí? En la insuficiencia cardíaca con regurgitación mitral y ruptura del músculo papilar, sin duda esto es indicación. Acá tenemos una resistencia periférica muy, muy elevada. La dosis es 0,5 a 5 microgramos kilo minuto, creo también en destrozar 5%, y después vamos a ver bien las diluciones. Las reacciones adversas, toxicidad por cianuro, hay que tener mucho cuidado en el paciente que tiene insuficiencia renal. No hay que utilizar más de 24 o 48 horas en los pacientes con buena función renal, y en los que tienen mala función renal es preferible utilizar otro vasodilatador o menos de 24 horas. Puede producir acidosis láctica, náuseas, desorientación y psicosis. Otro vasodilatador, la lacina, por ejemplo, es un vasodilatador arterial, disminuye la poscarga fundamentalmente, aumenta el volumen minuto y mejora la perfusión periférica. Cuando la TA está por debajo de 100, no hay que utilizar la lacina, la dosis de 100 a 300 miligramos cada 24 horas. Bueno, tiene la indicación de intolerancia a los IECA u otra contraindicación. Bueno, bloqueantes cálcicos, en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, ¿sí? Se puede usar cuando tiene hipertensión arterial o alguna cardiopatía isquémica, pero tiene un efecto inotrópico negativo que contraindica su uso en la disfunción sistólica y no mejoran los síntomas de la supervivencia, y es indicado en el evento agudo. Después tenemos el nesritide, que aumenta la formación de GMP cíclico, produce vasodilatación arteriovenosa. Esto tiene muy buena prensa. Una desventaja que tiene el comienzo del efecto y comienzo de acción es muy tardío, no es como la nitroglicerina, que es casi inmediato, a los 3 minutos ya vemos el efecto. El efecto un poco más tardíamente. Entonces, en el evento agudo, por ahí queda relegado a una segunda
una segunda línea por eso, ¿no? También podemos usar otros, pero estos, los inhibidores de vasopresasa, los antagonistas de los receptores de endotelina, por ejemplo, el bosentan, el tenosentan, se utilizan fundamentalmente cuando hay hipertensión pulmonar primaria. ¿Sí? Lo mismo que el conivactal. Vamos a ver qué hacemos directamente en una sala de emergencia cuando viene un paciente que tiene signos clínicos de hipoperfusión, de insuficiencia cardíaca congestiva, o edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la valoración inicial que hacemos? Rápidamente, nuestra evaluación total no debe demorar más de 10 minutos. Desde que el paciente llega con estos signos y síntomas hasta que comenzamos, hasta que hicimos digamos, una composición diagnóstica, o sea, que hacemos un diagnóstico de situación de cómo está, un diagnóstico fisiopatológico y clínico, no un diagnóstico de enfermedad. Porque si yo voy a buscar hacer un diagnóstico de enfermedad, se me va a morir el paciente, todos se me van a morir, no solo esto. Yo tengo que hacer un diagnóstico sindromático, fisiopatológico, y tratar, y después buscar la enfermedad. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esa es la forma de vernos en las emergencias, ¿sí? O sea, la valoración inicial, la historia clínica, el examen físico, ya vimos si tenía si estaba agotado, si tenía cianosis, signo de insuficiencia respiratoria o no. ¿Sí? Buscamos, hacemos una valoración inicial y vemos cuál, y decimos, tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, tiene un pulmón o tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene signo de hipoperfusión sistémica, tiene un fallo miocárdico, ¿sí? Y tenemos que realmente ver cuál es la naturaleza del problema. ¿Sí? ¿Tiene todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene un problema de volumen? ¿Cómo sabemos si tiene un problema de volumen? Tiene fase congestiva, tiene edema de miembros inferiores, tiene hipertensión arterial, tiene signos de congestión de yugular ingurgitada. Me dicen que hace 3 o 4 días tiene una insuficiencia renal, hipervolemia. Si tiene una hipervolemia, rápidamente y tiene presión alta a este paciente, tengo que manejarle fisiológicamente, pero el tratamiento el segundo paso no es continuar con el monitoreo. Si tiene una urea de 3, creatinina de 6 o una creatinina de 6 y una acidosis metabólica y tiene un problema de volumen, el tratamiento que tiene significación y tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cuál va a ser? Le tengo que dar vasodilatadores, tengo que darle vasodilatadores de poscarga para mejorar los signos, pero el segundo paso es colocarle un catéter de luz y dializarle para sacarle el volumen. ¿Sí? Si es un problema de volumen. Si es de frecuencia, tomamos el pulso y no podemos con el pulso. Le ponemos el monitor, tiene 190 de frecuencia cardíaca. ¿Qué tenemos que hacer? O 200 de frecuencia cardíaca. O 250 de frecuencia cardíaca. Que en el monitor aparecen todas unas ondas así. Y la causa de la descompensación o del edema agudo del pulmón o del shock es una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular de alta respuesta o un aleteo auricular. Es decir, estamos ante un problema de frecuencia y tenemos que tratar la taquiarritmia. ¿Está? Entonces, ¿cómo se trata la taquiarritmia? Porque va a morir. Es decir, es un problema de volumen, es un problema de presión o puede ser un problema de la bomba. ¿Sí? Bueno, si es un problema de la bomba, del miocardio, tenemos que ver cuál es la presión arterial. Le traje para que vean así, para que tengan una idea, nomás que podemos dividir de esta forma, podemos utilizar presión por debajo de 70, signo y síntoma de shock, con signo y síntoma entre 70 y 100, la sistólica de 70 a 100, sin signo y síntoma de shock,
Y presión, fíjense ustedes cómo el shock puede aparecer en circunstancias. O sea que esto podríamos, ¿no? Y la presión sistólica por arriba de 100 con edema agudo de pulmón, ¿no? Fundamentalmente, el objetivo terapéutico es reducción de la precarga y poscarga. Y en estos otros, ¿qué hacemos? Claro, también tenemos que tener, ¿no? A mí me gusta otra forma de dividir, pero de todas formas no cambia mucho. Es edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. Hipotensiva, normotensiva e hipertensiva. Y la hipotensiva con y sin signo sería estado juntos. Así nomás. Y ahora les voy a mostrar al final para que ustedes entiendan. Por ahí dividimos con una tensión distinta, pero no va a cambiar mucho. Entonces, si la presión es 70, 70 y 100, si es menos de 70, fíjense ustedes, y dopamina. Y acá fácil, ¿vieron? Con signo y síntoma de shock, dopa, 70 y 100. Acá sí, fíjense ustedes, por arriba de 100, sin signo de shock, dobutamina, porque el problema está en la bomba. La dobutamina produce vasodilatación coronaria, ¿no? Y es un estimulante de los receptores beta, fundamentalmente. ¿Sí? Y la presión sistólica más de 100, bueno, con el edema agudo de pulmón ya vimos lo que tenemos que hacer, actuar sobre la precarga y la poscarga, ¿no? Acción de primera línea, nitroglicerina, oxígeno suplementario CPAP si amerita o ARM, ¿no? Intubación endotraqueal, bueno, ahí está, se está furosemia endovenosa. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a tratar de que esto quede más claro todo. Hay diferentes puestos que en algunas circunstancias balón de contrapulsación aórtica cuando sigue la inestabilidad, o en los casos de que tenga que estemos en el contexto de un síndrome coronario agudo o un evento isquémico, angioplastía transnominal percutánea, ¿no? Entonces, en el estado 1 de insuficiencia cardíaca descompensado de edema agudo de pulmón, ¿sí? No hipotensiva, ¿no? Normohipertensiva, que serían los de que están a la derecha, pueden cursar con presiones de más de 100, en general, bueno, entre 100 y 160, esto es lo que decía hoy. Algunos 40 no vamos a pelear, pero la presión está baja, ¿sí? No hipertensiva, ¿no? Bueno, son pacientes con historia cardíaca crónica con aparición gradual de la clínica en días o semanas, con síntomas frecuentes de congestión sistémica. Suelen existir, bueno, con disfunción sistólica mentalmente y más frecuente en las formas normotensivas que en las hipertensivas. Es decir, cuando hay disfunción sistólica frecuentemente. Bueno, suelen tener cardiopatía isquémica subyacente, así que hay que buscarle la cardiopatía isquémica. En este escenario el objetivo es obtener una diuresis óptima para disminuir la hipervolemia. ¿Ah? O sea que en la no hipotensiva, que puede ser la normotensiva o hipertensiva, ¿no? Disminuir la hipervolemia. Pero hay uno que es hipertensivo directamente con un edema agudo. Eso hay que disminuir la presión arterial. Simplemente en esto, disminuir la volemia. Bueno, acá ya saben ustedes lo que hay que hacer. Dosis de diuréticos, dosis alta, perfusión. Bueno, algunos utilizan embolo y otros lo utilizan los 200 miligramos, le cargan en 250 mililitros y ahí está el problema. Dijimos que a estos pacientes hay que hacerle restricción hídrica. Es decir, ya le ponemos 250 a la nitroglicerina, 250 para el diurético, 500 para mantener la vía y el potasio, ya le estamos dando 1 litro de agua. ¿Okay? De todas formas, diurético, nitroglicerina, ¿no? La dosis más alta que tolere en la forma hipertensiva, y a dosis más bajas en la normotensiva. Sin duda que en algunos casos puede haber respuesta parcial, se recomienda aumentar las dosis de glicerina, bueno, y en los casos refractarios, pacientes con disfunción sistólica, asociar, bueno, este era el otro que podemos utilizar, el levosimentano. Y vamos a ver más tarde seguramente cómo utilizamos. El escenario 2. Doctor, si el paciente del escenario 1 también tiene una insuficiencia renal aguda en vez de diuréticos. Claro, sí señor. Si tiene insuficiencia renal aguda con hipervolemia, sin duda que la hemodiálisis es la indicación. ¿Sí? Tenemos dos probabilidades.
¿no? La insuficiencia aguda o descompensada. Hipotensiva, el shock cardiogénico. Si la hipotensiva sin signo de shock, que era aquel que habíamos visto acá este sería, ¿no? Sin signo y síntoma de shock, y después lo otro. ¿Está? Bueno, suelen ser pacientes sin alteración del nivel de conciencia, o sea que perfusión sistémica, están euneico y sin frialdad. Bueno, la frialdad y los signos de conciencia es lo que tiene trastorno de perfusión sistémica. ¿Y cómo se define el shock? Como una alteración en la perfusión sistémica. ¿Está? Bueno, acá tienen cifra de presiones sistólica de 100 milímetros de mercurio, no se acompaña de signos y síntomas importantes de hipoperfusión sistémica o muestran un leve signo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estas circunstancias? Fíjense ustedes, el tratamiento se basa en diuréticos, en general sin ser enérgico, que se evite una excesiva diuresia, disminuir el gasto cardíaco y empeorar la perfusión, ¿no? Si se evidencia hipoperfusión, a la llegada, a la urgencia, digamos, se deben valorar la sobrecarga de volumen. Ahí están en el cuadradito, signo de hipoperfusión, ¿no? Y bajo gasto. Siempre tratar de medir la PVC porque a veces le faltan algo de líquido, ¿no? O sea, hay que adecuarle la volemia, digamos, ¿no? Y se recomienda, bueno, un inicio precoz de inotrópico, bueno, casi, ya inotrópico, levosimendan o dobutamina, cuando hacemos diagnóstico de shock, ¿no? El escenario es el shock cardiogénico. Bueno, acá está el concepto del shock, yo creo que ustedes ya lo han visto. Vamos a seguir, no debe ser muy distinto a lo que le dijo el doctor, todo lo que en el marco de la insuficiencia cardíaca descompensada es el frío, ¿no? El frío o húmedo, fundamentalmente cuando tienen hipoperfusión sistémica y congestión pulmonar. Y esto se maneja, que seguramente ya lo habrán visto. El tercer es el edema agudo de pulmón hipertensivo, cuando tienen presión sistólica por arriba de 160 milímetros de mercurio, con signos y síntomas de congestión, inicio súbito, suele acompañarse de taquicardia, vasoconstricción periférica y puede presentar euvolemia o ligera hipervolemia, escasa congestión periférica, ¿no? Es decir, un poco de sería lo que bajar la presión arterial sobre la resistencia vascular sistémica. Acá utilizamos nitroglicerina o nitroprusiato de sodio y diurético, ¿no? Baja porque acuérdense ustedes, tenían poco sobrecarga de volumen. Sin duda que con todos los monitoreos que habitualmente hay que hacer, la radiografía de tórax, se ve congestión con cefalización del flujo y ensanchamiento mediastinal, congestión mediastinal. El tratamiento entonces de la insuficiencia cardíaca en el paciente crítico, alivio sintomático, corrección, tratar las causas de las compensaciones, el tratamiento fisiopatológico, utilizar vía venosa con droga de un perfil farmacológico que permita una rápida titulación hemodinámica. Estas son las drogas, acá está cómo podemos utilizar, fíjense, el mecanismo de acción, las indicaciones, la dosis y cómo se utiliza, dilución de 25 en 250, yo lo había dicho, ¿no? Y las precauciones y los efectos adversos. Les traje cada una de ellas, forma parte de la terapéutica, pero tienen que conocer. Nosotros en medicina interna estamos, así que el diagnóstico, ya habíamos hablado, el diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca descompensada, distrés, asma, EPOC, enfisema, infarto, isquemia. Y nos vemos a las 7 de la tarde con los síndromes coronarios agudos. ¿Alguno de ustedes es práctico a la tarde? ¿A las 19 horas tienen práctico? 19 no, a las 15. Ah, no, entonces está bien. Así que, A las 19 yo voy a dar síndromes coronarios agudos. Sin